Bueno, pues ahora sí no pasamos ningún promo para aprovechar el tiempo con Francisco Palacio. Y estamos hablando sobre la diferencia entre sanación y curación. Y él nos hablaba de Bárbara Brennan, esta, pues yo diría visionaria, que nos habla sobre la impronta y sobre las rejillas electromagnéticas y cómo es ahí donde podemos hacer una gran transformación y luego referirla a la parte bioquímica. Abrimos otra vez micrófonos y cámaras con Francisco. Adelante, Francisco, continuamos con el tema. Bueno, la base de la curación radica desde el punto de vista físico en el átomo. Nuestros átomos tienen una información que es la impronta precisamente, y esa información es la que nos hace actuar en la vida. Nosotros podemos cambiar la información entendiendo cuál es el problema básico. Entonces, el átomo es electricidad y magnetismo. Todo campo eléctrico genera un campo magnético y lo podemos asimilar la electricidad a la mente, que es Yang, y el magnetismo al alma, que es Yin. La mente Yang trabaja con los chakras, nuestros pensamientos van directamente a los chakras, pero se asientan en el aura, que es el alma, es la parte magnética. Entonces, el alma graba magnéticamente todo lo que la mente diseña eléctricamente. Entonces, si nosotros cambiamos la información de que fuimos rechazados, por ejemplo, porque nosotros escogimos al llegar aquí ser rechazados, entonces vamos a dejar de culpar a nuestros padres o a nuestra madre, generalmente, que es la que nos rechaza, y vamos a sanar el problema del rechazo. Pero tenemos otros 4 problemas, que son el pelado, el niño, que después de haber sido alimentado por la madre, la pierde, sea físicamente porque se muere o porque se va o porque lo abandona, y entonces el muchacho o la muchacha adquiere una energía que es de succionar para poderse alimentar, es el abandono. Entonces la lucha de esa persona toda la vida es por la abundancia de la espiritualidad, pero no de la comida. Lo que pasa es que uno come lo que piensa, y desgraciadamente esto no lo entendemos sino de pronto ya en muy avanzada edad. Otra característica importante energética es cuando al niño o a la niña lo atropellan los padres, lo vuelven masoquista. Entonces el muchacho o la muchacha se acostumbra a sufrir en la vida y a aguantar el sufrimiento sin poner resistencia. Otra connotación importante es la rigidez, cuando sobre todo el papá es muy rígido y le enseña al hijo a hacer las cosas únicamente de acuerdo con lo que es lógico. Este tipo de personas no son fáciles de llegar a la espiritualidad, son materialistas en extremo. Y la quinta es cuando se produce lo que se llama el mal de Electra o el mal de Edipo, que el niño o la niña se enamora del padre o la madre del sexo contrario, y es manipuladora a morir toda la vida, y manipula básicamente con el sexo. Y su mantra tiene que hacer es que es bueno, porque ellos consideran que todo el mundo los trata mal, porque no los aman. Entonces, las personas que deseen profundizar sobre esto, hay los 2 libros de Bárbara Brennan en internet que se llaman Hágase la luz, y el otro es Manos que curan. Ahí hay una explicación muy extensa sobre cada uno de estos, y es importante que la gente pueda acudir allá. Acá no tenemos tiempo para profundizar mucho en esto. Ahora, hay medios que disparan esa información que traemos en la impronta. Es lo que llamamos los factores o medios entrópicos. Entonces, la entropía es una energía degradada. ¿Podemos entender a la entropía como una facultad o propiedad de la materia para desordenarse una vez que está sustentada su expresión en cualquier orden y cualquier circunstancia? Es un desorden molecular, es cierto. Es el orden del caos. Sí. Bueno, pero hay medios disparadores o factores disparadores. Y tenemos el primero,
el más importante, la familia. Pues ahí es donde se genera la estructura del carácter. Mira. Pero tenemos otros como la religión, por ejemplo, sí. La educación, sí. La escuela, el colegio, la alimentación incorrecta, la música con ciertas letras que son nocivas, aunque en un momento nos puede gustar una música, cuando peleamos con la otra persona, esa misma música nos hace daño. La conciencia colectiva, que nos la empacan por medio de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos. Sí. Y la inconsciencia que tenemos, porque la mayoría de nosotros no recordamos a qué vinimos a este mundo. Esta ayuda de Bárbara Ann Brennan es muy importante, porque nos ubica en nuestras falencias energéticas, y nosotros las podemos llenar con mantras, que también están ahí en el libro de Bárbara. Sí. Y es muy importante que la persona entienda que carece de una energía o de dos energías que se pueden llenar con la información de los mantras. Cuando uno dice soy libre, deja de ser masoquista, cuando se vuelve verdad. O cuando dice soy bueno, deja de ser psicopático. Un problema grave de los psicopáticos es que algunos de ellos, no todos, se vuelven violadores o asesinos en serie, seriales. Este tipo de gente ha sido estudiado en los últimos 10 años muy profundamente a los psicopáticos, porque se han dado cuenta de que tienen un problema que ya está fisiológicamente descubierto, y es que la amígdala, que está en la parte posterior del cerebro, no graba casi nada, no trabaja. Sí. Ellos trabajan con la parte frontal. Entonces son personas muy manipuladoras, muy calculadoras, sí. Pero son insensibles totalmente. Entonces se dedican a buscar sentimientos a raíz de matar, de robar, siendo asesinos en serie o violadores en serie. En los programas que yo he logrado ver en televisión sobre el estudio a los psicopáticos, todos ellos dicen que no sienten nada y que ellos buscan sentimientos, pero no los encuentran, porque es que la amígdala no funciona. Quiere decir entonces, y esto lo hemos venido escuchando por los diferentes expertos que participan aquí en el programa, Francisco, que el efecto de resonancia y multiplicador está generado desde la parte electromagnética, lo que manejamos en el pensamiento, y por lo tanto todas estas estructuras que nos contienen, que son los lenguajes, los signos, los símbolos, los colores, y desde luego lo que ya comentaste, el tejido de la educación, el tejido de las creencias, esta parte castrante con la cual hemos crecido, con padres y madres que han dotado de una serie de características que detonan frustración, abandono, tristeza, están generando un efecto en nuestras células, y que cuando nosotros nos desarrollamos ya vamos creciendo con estas huellas, lo que has llamado impronta. Y has hablado sobre los dos textos de Bárbara Brennan que me parece muy importante anotar acá. Yo tengo aquí 2 párrafos que tú nos has enviado de este texto, de la diferencia entre curar y sanar, que dice: si logramos cambiar nuestros sistemas energéticos, desbloquearlos y transformarlos, no solo despejaremos las creencias negativas personales, sino también influiremos positivamente sobre las demás personas que nos rodean, induciéndonos a la autosanación. La enfermedad es un desequilibrio, resultado de olvidarnos de quién es uno, porque uno es un ser de luz, lo cual crea pensamientos y acciones que conducen a una forma de vida insana. Los seres humanos, al igual que el mar, tenemos mareas energéticas que nos hacen cambiar emocionalmente, y de esta manera también el campo energético fluctúa de acuerdo con la estabilidad mental y psicológica de la persona, causando síntomas psicosomáticos. Como el inconsciente es más fuerte que el consciente, entonces se toma imperioso hacer que todo acto de vida lo volvamos cada vez más consciente y manejable. Así, un problema del pasado y el impacto emocional puede perdurar durante años si esto no se modifica. Así que me parece pues extraordinario estos apuntes
Francisco, ¿dónde podemos contactarte para que pudieras incluso darnos consejos a las personas que hicieran contacto contigo de manera virtual? Tu sitio web, un correo electrónico, por favor. Sí, el correo electrónico es pachik, P-A-C-H-I-K 8 @gmail.com. Muy bien. Ahí me pueden escribir y yo les contestaré inmediatamente, no hay problema. Y todo esto está también relacionado con el cáncer, que me gustaría que pudiésemos tener otra charla la siguiente semana, también en lunes, que nos quedan muy bien en este serial especial que vamos a tener contigo, para que hablemos sobre el desorden celular, que es lo que se sintomatiza o se somatiza como cáncer. Pero regresamos otra vez en esto de sanación y curación. Adelante, Francisco. Bueno, hay formas de crear entalpía, o sea, energía correcta o buena. ¿Cómo? Por medio de la contemplación. Mucha gente la llama meditación, pero a mí ese término no me gusta mucho. Sí. Me gusta más la contemplación, que es entrar, lograr llegar a un estado de no pensar, llegar al gran vacío, a llenar el cerebro con una coherencia de ondas a través de la terapia, que se logra hacer también con ayuda de ¿cómo es que se llama esto? El sincronizador cerebral. Exactamente. Pero generar la forma de la respiración. Generar sincronía entre nuestros hemisferios es lo que podría llamar eutonía, y con ello favorecer que los mecanismos suban un rango de coherencia y mejorar nuestra condición electromagnética y con ello nuestra condición bioquímica como un efecto. ¿Sí me escuchaste, correcto, Francisco? Porque de todas maneras tenemos que trabajar en el cuerpo físico. Claro. Sí, el cerebro es el ordenador físico que tenemos, pero sí, es el que trabaja en la mente. La mente manda los mensajes al cerebro y ese cerebro tiene que procesarlos eléctricamente, y la electricidad sabemos que genera un campo magnético. Entonces estamos actuando sobre el electromagnetismo del cuerpo humano. Sí. Es lo que yo he llamado que somos cuerpos vivos electromagnéticos, porque estamos vivos, estamos compuestos por átomos que son eléctricos, sí, y que generan magnetismo, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad real de cambiar nuestra forma de pensar razonando con la mente en una forma correcta. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender a no hacer, como es no juzgar, no criticar, sí, no condenar. Sí. Tenemos que evitar la ira, sí, la avaricia, la envidia, el rencor, bueno, un montón de cosas que llama la iglesia los pecados, que esos no son pecados, pero son actitudes de la gente que llevan a crear medios entrópicos o entropía, que se deposita en el cuerpo humano generando la enfermedad, ¿sí? Bueno, pues nos ha quedado muy claro en este bloque la importancia que tiene comprender que estamos interactuando entre varios niveles, pero que se contestan y se sincronizan uno a otro. Entonces te invitamos a que estés con nosotros nuevamente en 8 días para abrir otra media hora en el segundo bloque, de las 10:30 a las 10:55, más conceptos sobre sanación y curación. En tanto, te mandamos un abrazo. Ya están saliendo tus datos en nuestra pantalla, tanto de tu Facebook como tu celular, para las personas que se encuentren muy cerca de tu país. Y en tanto, te mandamos un abrazo y feliz inicio de semana, Francisco. Para ustedes lo mismo, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan de hablarle a mucha gente. Pues sí, vamos a darle continuidad a estas charlas, y pues hay pocas personas que manejen esta completud de conocimientos y bases que van entre la ciencia, la filosofía y sobre todo la psicología integrativa. Gracias, Francisco, un abrazo. Hasta luego. Bien, regresamos aquí al estudio, son las 10:57, yo me despido. Pásesela bien donde quiera que usted esté, y hasta otro contacto aquí en Conciencia Planetaria. Muy buenos días, hasta luego.